16 con 12 minutos de la tarde. Estamos como los programas informativos de Santiago, así con esa música de fondo. Sí, sabes que me gustaba más el tango. A mí El tango también. quedaba mucho Sí, mejor. pero bueno. Pero cosas, donde manda el capitán, no manda el marinero, dijo un amigo mío el otro día. Bueno, 16 con 12 minutos, ya estamos con nuestra primera invitada de la tarde. Ya hice la presentación recién. Doctora en ciencias políticas, académica, una persona que tiene mundo, le sobra mundo. Siempre lo conversamos, yo la admiro mucho. ¿Y sabes es Francis Espinosa. ¿Sabes qué, Sebastián? Y hay una cosa súper importante, yo creo que en buena hora nosotros debemos reconocer la calidad y las competencias, las herramientas y los conocimientos que tienen nuestros académicos en las universidades locales. Francis es una de ellas. Ella es investigadora y académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Así es. ¿Vale? Así es. Buenas tardes, Francis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, muy bien, doctora, muy bien. Fran, bueno, ¿cómo ve la contingencia? ¿Qué pasa con el presidente, esta desaprobación? Estos, no sé si son errores en la gobernanza. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad es que, bueno, una semana muy noticiosa, ¿no? Entre la semana pasada y sobre todo esta, ¿no? Una semana extremadamente noticiosa, en la cual hay varios elementos que son interesantes, desde las discusiones de la institucionalidad, desde las discusiones de Chile como un país normativo y desde la discusión desde la gobernanza o desde el liderazgo, ¿no? Yo creo que hay una apología, una relación histórica de todos los hechos que se fueron sucediendo, pero hoy en día estamos no en este punto, digamos, no sé si de partida o de final, en la cual el Tribunal Constitucional no acoge la admisibilidad de la presentación del Ejecutivo respecto no a considerar inadmisible, valga la redundancia, el proyecto del tercer retiro de los fondos de la AFP. Y ahí se genera en lo posible un antes y un después. Un antes y un después en varios aspectos. En primer lugar, lo que se ha planteado es que pareciera ser que el Ejecutivo no leyó de buena manera la primera señal cuando el Tribunal Constitucional sí acoge, en este caso, la moción del segundo retiro, porque la discusión estaba muy dividida. De qué manera un poco el gobierno se ha ido encerrando en ciertos liderazgos que más bien son endogámicos, o sea, se miran hacia adentro y no hacia las necesidades de la comunidad, y de qué manera, que también se ha planteado, hay un enfrentamiento entre un parlamentarismo de facto y un hiperpresidencialismo, o como dice Agustín Esquilla, más bien un presidencialismo monárquico, es decir, la lucha entre el poder legislativo y ejecutivo. La verdad es que los ciudadanos siempre somos el jamón del sándwich, entonces estamos ahí entre esta lucha de poderes, pero yo quisiera este tema desgranarlo sobre la base de tres aspectos. En primer lugar, el aspecto normativo basado en una constitución, que es una constitución que va a un proceso constituyente de cambio, y es una constitución ochentera emanada en un periodo de guerra fría, de posguerra fría, y las necesidades de la ciudadanía pareciera ser que ya no se acomodan para nada a esta constitución, pero como es, la Carta Magna, hay todo un resquicio, un Estado de Derecho que tiene que pasar por, un poco el control del Tribunal Constitucional. Por otra parte, esta cosa normativa también tiene que ver de qué manera, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se comporta, si es una institución política ideológica o si es un órgano técnico, por ejemplo, y cómo ha ido evolucionando un poco la discusión en términos de votación. Y por último, finalmente, cómo ha sido la gobernanza de este gobierno, los liderazgos de este gobierno en el manejo de la crisis social y también de la pandemia. Entonces, yo creo que hay varios elementos ahí que son complejos de analizar de manera tan rápida, pero en un primer momento podríamos señalar que la crisis institucional, que parte de los temas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, también va plasmando otras instituciones. Entonces yo tengo la impresión de que pasa un poco en relación a eso, o sea, de qué manera, por una parte, uno pudiese ver una especie de enfrentamiento entre institucionalidades, pero más bien tiene que ver con una decadencia de las instituciones
en democracias contemporáneas, pero democracias más bien modernas, que requieren una mirada un poco más actualizada y en función a las necesidades de la ciudadanía. Ahora, Francis, convengamos algunos aspectos. Por ejemplo, en el contexto del día de hoy, seguramente pasó antes, pero un cambio tan sustantivo, estructural, y un análisis tan de fondo, como por ejemplo el retiro del 10% de la AFP y la consecuencia de esta misma, que sería la eventual discusión también de la reforma previsional, considerando también el estallido social. Al gobierno le ha tocado difícil. Sin embargo, esta es una apreciación muy mía, no sé si usted la comparte o puede eventualmente dar una pincelada mucho más técnica, más política, también desde la mirada como académico. Tengo la sensación que el clima de inestabilidad, y hay como una suerte también, siento yo, de parte de la comunidad, de una falta de respeto hacia la autoridad máxima que gobierna nuestro país. Siento que también se le faltó el respeto a Carabineros, por ejemplo, sin perjuicio de todas las cosas que se conocen, ¿no? Pero siento que cada vez se ha ido también un poco perdiendo este sentido de autoridad que antes era súper marcado. Sí. Efectivamente, bueno, yo creo que estas discusiones, digamos, no son de manera exclusiva en Chile, son discusiones que en realidad sobrepasan las fronteras del país, son discusiones internacionales, cómo se han ido dislocando, digamos, el poder, o sea, cómo se ha ido transformando el ejercicio del poder. Y yo tengo la impresión de que efectivamente este gobierno paga los platos rotos de, digamos, una serie de deficiencias que traen los gobiernos democráticos post-dictadura, entre ellos el segundo gobierno también de Sebastián Piñera, pero también los gobiernos concertacionistas. Entonces, ¿de qué manera un poco la política tradicional se va desmoronando o se va rearticulando? Y yo creo que el estallido social, que además ocurre, digamos, desde la primavera árabe en adelante, ocurren otros estallidos sociales alrededor del mundo, van generando, digamos, una presión de la ciudadanía por cambiar los sistemas de toma de decisiones y querer mayor participación en la toma de decisiones. Ahora, la crisis en este caso de Carabineros y la crisis de las Fuerzas Armadas es una crisis que también tiene que ver, al igual que los partidos políticos, un poco con toda esta suerte de, en el caso de los partidos políticos, dinero y política, por ejemplo. Claro. En el caso de las Fuerzas Armadas y policiales, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema del espionaje también a periodistas y el tema de la violación a los derechos humanos. Entonces, tengo la impresión que en el fondo están los componentes para que haya una dislocación de poder, lo que usted llama una falta de respeto. Yo tengo la impresión de que eso es un rasgo súper postmoderno y a lo mejor en Chile todavía no tenemos la capacidad de mirar que las cosas están cambiando, o sea, que digamos que el ciudadano cada vez está más informado y más empoderado, ciudadana. Y frente a eso tiene mayores exigencias, pero también, digamos, pasamos por un periodo de bienestar social y económico, que a lo mejor era un poco cartón pintado, pero frente a eso la ciudadanía se generó mayores expectativas de bienestar social y en el fondo también reclama eso. Y tal vez, digamos, lo complejo es que no teníamos una gobernanza estable, ni política ni económicamente, para enfrentar las dos crisis que se nos vinieron de pronto, que fue la crisis social y en este caso la pandemia. Lo otro que le quería preguntar, Francis, es, me llama la atención, no quiero tampoco pecar de ingenuidad ni ser miope, pero tengo la sensación, me corrige si me equivoco, que ha aparecido una cantidad de candidatos presidenciales, será precisamente por esa falta de liderazgo. A mayor abundamiento, la presidenta del Senado hoy día aparece o emerge como una figura que fue protagonista en este proceso de promulgación del tercer retiro, cuando invita al presidente a firmarlo, digamos. Entonces, a mí me llama la atención esta crisis que tenemos de liderazgo, porque aparece una cantidad de candidatos, de precandidatos, es bastante abundante a cómo era antes. ¿O estoy equivocado, Francis? Sí, efectivamente, en el proceso constituyente también, o sea, pareciera que uno sacara, hay más candidatos que votantes, pareciera ser. Pero yo creo que usted tiene razón, Daniel, que tiene que ver con una crisis en los liderazgos, como una
digamos, todavía estamos muy pegados a una visión un poco antigua del liderazgo. Sí. El problema de esta emergencia de liderazgos, que a veces suben como espuma y también bajan, como digo yo, en un ascensor, es que en general no logran atraer a poblaciones numerosas. O sea, si bien estamos en un 20%, por ejemplo, con Pamela Giles, pero no nos movemos de ese espacio. Claro. En el caso, por ejemplo, de Perú, en Perú también, o sea, en Perú Castillo y Keiko Fujimori estaban en un 19 y un 3, o sea, ¿qué representatividad pudiese tener, ninguna, digamos, un candidato o una candidata que no alcance ni siquiera un 40 o un 50%, por último un 30%? En el caso de Perú ni siquiera alcanzaban el 30%, entonces es muy preocupante la dispersión de votos y esta como, yo diría, como esquizofrenia, y también un poco esta emergencia de buscar liderazgos donde simplemente a veces no los hay, o digamos un poco el carisma del mismo líder o lideresa tampoco lo da. Entonces yo tengo la impresión que tanto, digamos, la izquierda como la derecha están un poco perdidos en esta carrera, en esta esquizofrenia de buscar liderazgos por cualquier parte. Ahora, en este caso de Jasna Proboste me llama mucho la atención, me suena mucho a una especie de caballo de Troya, ¿no? Ajá. En el fondo pongo adelante, digamos, la hago menos visible para que la ataquen menos y después al final la saco. A lo mejor es una estrategia que está desarrollando, en este caso, la ex nueva mayoría, no lo sabemos. Pero ella efectivamente se ha empoderado, ha golpeado la mesa y pareciera ser que eso llama la atención. No así otros liderazgos de género que se han ido presentando. Doctora, estamos con Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales, bueno, académica, investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Esto para quien recién se enchufa a la radio. Le cuento, Francis, que nos escuchan desde Arica hasta Copiapó, toda la macro zona norte. Claro, yo estaba escuchando recién a Daniel que explicaba el tema de la cantidad de candidatos, también la escucho a usted. Coincido en que la izquierda y la derecha están perdidos en tema de liderazgo, creyendo que todos la llevan y en realidad los números muestran que ninguno la lleva. Pero ¿qué pasa con el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe? ¿Cómo es posible que un país como Chile, por ejemplo, hoy tenga en la palestra a un posible o a un candidato presidencial que representa al partido que ha fracasado en todas partes del mundo? Eso sin incluir China, por supuesto, que ya sabemos qué pasa allá. ¿Por qué pasa eso, Doc? Bueno, a mí no me preocuparía tanto el candidato Daniel Jadwe, me preocuparían liderazgos mucho más populistas como Pamela Giles, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de Daniel Jadwe, que es el liderazgo que viene desde el municipio, un poco el know-how viene de la experticia de hacer gobernanza, pero más bien gobernanza local. Claro. Entonces la preocupación sería, que también me preocupa el caso de Joaquín Lavín, digamos, uh-huh, de qué manera esa gobernanza o ese know-how local se convierte en nacional. Eso me preocupa. Y en el caso de Daniel Jadwe, yo creo que hay toda una caricaturización de una visión comunista, digamos, antigua. Y tengo la impresión que él, digamos, con su visión es más bien un socialdemócrata a la europea. Lo que pasa es que tampoco le gusta reconocerlo, claro, y incluso entiendo yo que sus amistades le dicen que se cambie el partido, digamos, para que gane. Pero yo tengo la impresión de que su visión, digamos, es desde lo comunitario y desde lo local y lo social. Entonces yo tengo la impresión, seguramente tampoco va a ser presidente de la República, pero evidentemente esta dislocación del poder hace la emergencia de liderazgo de la extrema derecha y de la extrema izquierda, en el caso de José Antonio Kast, por ejemplo. Así es. Doc, le quiero agradecer, Francis Espinosa, por haber aceptado la entrevista. Me gustaría seguirla teniendo. Yo ya hemos conversado alguna vez y me encantaría tenerla, no sé si la palabra sería columnista, sí, justamente, como columnista, por lo menos al menos una vez al mes, para dar justamente este diagnóstico, porque definitivamente si hay algo que ocurre, y yo creo que usted debe estar muy de acuerdo, que todos los meses aparecen
cosas y escándalos nuevos políticamente hablando. Es una realidad, doctora, y debe tener que ver también esto con la inestabilidad de gobernanza. Definitivamente yo creo que por eso debe ocurrir que todos los meses tenemos algo distinto de qué conversar y son verdaderos escándalos. Y sí hay una gran falta en el ambiente de gobernanza. Todos coincidimos con usted. Le mando un abrazo grande, Francis. Gracias, colegas, que estén muy bien y gracias por tenerme en su programa. Siempre, siempre bienvenida. Es un honor. Abrazo grande. Gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego.